nuevamente gracias por este ratito en el íntimo. A modo de presentación, si se quiere, o para iniciar esta charla, quizá en las últimas semanas tu nombre empezó a sonar en los medios como presidente de Wikimedia. Y ya el término wiki, algo, Wikileaks, Wikimedia, Wikipedia, refiere a una plataforma de información. En el caso de Wikimedia, entiendo, corregime si no es correcto, es la fundación que tiene a su cargo, entre otros proyectos, el de Wikipedia, que es la enciclopedia online más consultada. Creo que es uno de los 5 sitios más consultados en el mundo, Wikipedia, ¿es correcto eso? Es así. Y también lo que decías anteriormente es correcto. Digamos, Wikimedia, la Fundación Wikimedia, es la organización, la institución formal que administra Wikipedia. Wikipedia es nuestro proyecto insignia, pero está acompañado de otros proyectos hermanos. Y efectivamente, el término wiki refiere al software que se usa, que es básicamente una aplicación de escritura colaborativa. Muchos de las páginas en internet que se inician con el nombre wiki son parte de nuestra familia de proyectos, muchos otros no. Wikileaks no tiene relación directa con la Fundación Wikimedia, pero Snowden usó el mismo software que nosotros cuando dio a conocer todas sus revelaciones. Ahora, me quedo un ratito en Wikipedia, porque claramente es el proyecto más conocido de la Fundación, y te preguntaba esto de respecto a los 5, ¿cuáles son los 5 sitios o las 5 plataformas o las 5 webs más vistas del mundo? Bueno, si mal no recuerdo, la lista la encabeza Google y que es un buscador. Que es un buscador, después está... No tiene contenido propio. No tiene contenido propio, sí. Google. Digamos, ahora está empezando a desarrollar contenido automáticamente. Si te has fijado en los últimos meses, cuando vos buscas algo, muchas veces te aparece una síntesis de información al costado, muchas veces extraído de Wikipedia, pero eso es un proceso, para llamarlo de alguna manera, de inteligencia artificial, digamos, no hay una persona detrás, sino que es un algoritmo que busca información relevante y la pone, pero en principio es exactamente como vos decís, es un servicio de la web, es un buscador, no tiene contenido. Después están, no me acuerdo el orden, pero está Yahoo, Microsoft y Facebook. O sea, después una está red Wikipedia. social, otro buscador, digamos, una plataforma de hardware que se llama Microsoft, en su versión, me imagino... Ahí está Outlook, están todos los servicios de Microsoft. O sea que, digamos, el primero en esta nómina, el más visto, el más visitado, con contenido propio es Wikipedia. Completamente, sí. Ahora, esto es posible porque es una plataforma colaborativa, es decir, porque no tiene una estructura, o sí tiene una estructura de gente trabajando, Wikipedia. Tiene una estructura de gente trabajando, pero que no desarrolla el contenido. Digamos, el principal activo de Wikipedia es el contenido. Digamos, nosotros tenemos versiones de la enciclopedia en 288 idiomas actualmente, y hay una cantidad aún más grande que esta en un sitio más escondido, que nosotros lo llamamos la incubadora, que, bueno, están en proceso de traducción de la interfaz, ese tipo de cuestiones. Y entre esas 288 enciclopedias en idiomas distintos, coleccionamos unos 35 millones de artículos. Digamos, no hay sitio en internet que tenga esa riqueza de contenido estructurado y organizado. Ahora, para completar el comentario, todo este contenido está desarrollado por una enorme comunidad inorgánica de voluntarios, o más o menos inorgánica de voluntarios en todo el mundo, y hay una pequeñísima fracción de quienes aportan para Wikipedia que son parte de una estructura formal que trabajan en nuestra fundación, pero que no se dedican a construir contenido, sino a sostener el sitio web, digamos. Programadores, diseñadores. Exactamente. Digamos, vos cada vez que pedís una página Wikipedia que te la muestre en tu pantalla, eso requiere un trabajo de ingeniería detrás muy exhaustivo. Bueno, ese es el staff. Gran parte del staff de la Fundación Wikimedia tiene por objeto garantizar eso, que cada vez que vos solicitas una página en Wikipedia, esta aparezca. Las enciclopedias son sinónimo históricamente, éramos pibes, digamos, la presencia de una enciclopedia en una casa implicaba un acceso al conocimiento. A un conocimiento limitado, porque justamente la enciclopedia es
es inicial, digamos, es el acceso inicial a un conocimiento para que después se pueda profundizar, y muy amplio. Ahí se encuentra supuestamente de todo, desde biografías hasta hechos históricos, procesos y palabras al estilo de un diccionario, pero más completo para quien no haya visto nunca una enciclopedia tradicional. Wikipedia toma este concepto de enciclopedia, por eso es una plataforma que se la asocia como tal, pero todo ocurre online, no hay y todo es dinámico, es decir, se puede ir corrigiendo, aumentando y agregando todo el tiempo. Sí. Ahora, perdón, la pregunta que me sigue a esto es, ¿y cómo sabemos que lo que está ahí es cierto? Porque cuando está impreso, lo impreso supone correcciones y demás. Ahora, esto que está vivo, digamos, ¿cómo sabemos que lo que uno lee en Wikipedia es verdad? Bueno, dos o tres cuestiones. Primero, suponer que lo que está impreso es información de calidad es un acto de fe también. Sí. En particular, las enciclopedias tradicionales, uno no sabía quién las escribía. No figuraba en la lista de autores, ni había referencias a fuentes externas a la enciclopedia misma. Había reputaciones, ¿no? Por quién la publicaba. Por marca, exactamente. La enciclopedia británica, que es como el sumum del mundo de la enciclopedia tradicional. De todas maneras, implica un acto de fe. La enciclopedia británica en ninguna de sus ediciones debe tener tantas revisiones como los artículos más importantes de la Wikipedia en inglés o en español, de cualquiera de las enciclopedias grandes. El artículo José de San Martín en Wikipedia en español tiene miles de revisiones, literalmente, hecho por distintas personas. Por supuesto, en este proceso hay personas que pusieron información equivocada por error o por maldad. Pero hay un proceso comunitario, una dinámica muy intensa detrás de esa superficie que nosotros leemos, que son los artículos, que es muy eficiente a la hora de corregir rápidamente este tipo de errores o de vandalismos. Digamos, hay un proceso permanente, el software, la plataforma Wiki que nosotros usamos, tiene una característica que es fundamental y es que guarda todas las versiones sucesivas de un artículo. Entonces, volver a una versión anterior cuando se introdujo un error es simplemente un clic del mouse de la computadora. Una cosa es la información que es errónea o que ha pasado, digamos. Y en general, cuando ocurre, muchas veces son hechos. Vos decías, utilizar el término vandalismo, es el término que se utiliza, ¿no? En la se jerga de Wikipedia es el término que se utiliza, efectivamente. Bueno, un hecho vandálico, digamos. Ahora, después, todos los que navegamos y utilizamos la web como referencia informativa y demás, vemos que también en muchos casos en Wikipedia se incorporan textos promocionales, es decir, biografías que se modifican. Por ejemplo, un hecho crítico o un hecho que está presentado de manera crítica, por decir cualquier cosa, y no dar ningún nombre en particular. Un artista publica o edita un disco. La primera referencia que se leyó en Wikipedia es: el disco es una porquería. Y después esto puede modificarse a hacer lo opuesto. El disco vendió un montón. Ninguno de los dos hechos quizás sea falso. Uno termina suplantando al otro, termina teniendo más primacía sobre el otro, y entonces ahí empieza la sospecha de: ¿y esto no lo estará haciendo una agencia de publicidad, por ejemplo? Bueno, dos o tres cosas. Primero, hay un par de reglas. Primero, efectivamente, esto de las ediciones promocionales es uno de los principales desafíos que tenemos en Wikipedia. Existe, digamos. Hay gente que se dedica a hacer promo en Wikipedia. Sí, existe, está muy controlado. Normalmente las ediciones abiertamente promocionales son rápidamente detectadas y corregidas. Hay dos reglas básicas de Wikipedia que tienen que ver con cómo debe editarse este tipo de contenidos. Uno es el de verificabilidad. Nosotros no decimos que Wikipedia contiene la verdad, para volver además a un comentario que vos hiciste hace un momento, sino que el contenido de Wikipedia es verificable en fuentes externas. Entonces, Wikipedia no debería decir el disco de tal artista es muy malo, sino, de acuerdo a la revista Rolling Stones en su edición bla bla bla, el disco tuvo críticas muy malas, etcétera, etcétera.
Y lo mismo al revés, si dice que se vendió y fue muy popular, bueno, ¿según quién? ¿Dónde está la estadística oficial de venta de discos que dice que ese disco fue muy bueno? Hay una cosa, sí. Eso es verificabilidad. La regla complementaria es la de neutralidad. Digamos, nosotros aspiramos a que el contenido de Wikipedia sea neutral. Con una pequeña aclaración, todos sabemos que no existe el punto de vista neutral. Existen puntos de vista. Y cuando sobre un mismo tema hay puntos de vista distintos o incluso contradictorios entre sí, pero que están sostenidos por fuentes externas a Wikipedia de calidad, lo que nosotros aspiramos es que los dos puntos de vista o los múltiples puntos de vista estén expresados equilibradamente en el artículo. Esto se puede chequear en cualquier artículo de temas controvertidos. Si vos te fijás, el artículo correspondiente a los episodios del conflicto entre el gobierno y el campo del año 2008, que hasta hace poco, no sé si no lo sigue siendo, era el artículo más extenso de Wikipedia en español, y vos haces clic en la página de discusión que está asociada a cada artículo, te vas a encontrar con una discusión larguísima, incluso más larga que el artículo, donde mucha gente discute cómo corresponde mejor poner el contenido. Ese artículo es interesante ver cómo evolucionó desde el principio, porque al contrario que otros artículos sobre temas polémicos, el liderazgo en la redacción de ese artículo lo tomaron dos wikipedistas experimentados. Entonces, muchas veces la gente primero se pelea o se borra mutuamente, y a veces hasta nos obligan al resto de los wikipedistas a bloquear ese artículo para que no sufra lo que llamamos una guerra de ediciones. En este caso no hubo necesidad, porque quienes lideraron la discusión eran dos wikipedistas, uno con un punto de vista muy cercano al del gobierno y otro con un punto de vista muy cercano al del campo, que conocían la regla de la neutralidad y la regla de la verificabilidad, perfectamente la conocían, y entonces la dinámica de construcción, sobre todo en el momento más álgido del contenido de ese artículo, fue muy razonada y muy discutida, pero no fue parte de una pelea.